Jake Morrison se encontraba en el gran salón e intentaba no parecer nervioso. Las paredes a su alrededor eran tan altas que apenas podía ver el techo. Todo estaba hecho de piedra blanca y lisa que parecía brillar con luz propia. Patrones dorados recorrían las paredes como ríos de metal. Nunca había visto nada tan hermoso ni tan aterrador en su vida. Estaba solo en esa enorme sala. Sus botas hacían un suave ruido sobre el suelo pulido a cambiar el peso de un pie a otro. Vestía su mejor uniforme, el azul oscuro con botones plateados que lo identificaba como capitán del núcleo diplomático humano. Ahora se sentía demasiado pequeño, demasiado apretado en su pecho. O tal vez era solo que su corazón latía demasiado rápido. Jake llevaba casi una hora esperando. El mensaje había llegado hacía 3 días. El emperador Krev quería verlo. No a los líderes de la humanidad, ni a los embajadores con más experiencia. Solo a él, Jake Morrison, un simple soldado que, de alguna manera, había terminado representando a toda la Tierra en el momento más importante de su vida. Miró las enormes puertas al fondo del salón. Tras ellas se encontraba la sala del trono. Tras esas puertas estaba el emperador del Imperio Valterian, el ser que gobernaba docenas de mundos y miles de millones de personas, el ser que podía decidir si los humanos serían bienvenidos en la galaxia o relegados a su pequeño rincón del espacio. Jake respiró hondo e intentó recordar su entrenamiento. Mantén la calma. Sé respetuoso. Responde con sinceridad. No muestres miedo. Las reglas parecían sencillas cuando las aprendió en la Tierra. Ahora se sentían imposibles. Un suave sonido lo hizo girarse. Se abrió una puerta lateral. Una que ni siquiera había notado en la pared. Una figura la atravesó. Y el corazón de Jake se detuvo por un momento. La princesa Aira caminó hacia él. Se movía con la gracia que todas las Valkyther parecían tener, como si flotara en lugar de caminar. Su piel era azul pálido, suave como la seda. Sus ojos eran grandes y dorados, con pupilas verticales como las de un gato. Vestía túnicas de un morado oscuro que fluían a su alrededor como agua. Su cabello, si es que podía llamarse cabello, estaba hecho de finos mechones plateados que se movían suavemente, incluso sin viento. Era lo más hermoso que Jake había visto en su vida. También era su esposa. Jake, dijo en voz baja. Su voz era como música. Los valterianos le habían enseñado a hablar idiomas humanos, y hablaba inglés mejor que la mayoría de los humanos que conocía. Aira, respondió. Quería acercarse a ella, tomarle la mano, pero no podía. No allí. No donde alguien pudiera verla. Se detuvo a pocos metros de él. Sus ojos dorados estaban llenos de preocupación. Mi padre lo sabe, dijo. No sé cómo, pero sabe de nosotros. Jake sintió un nudo en el estómago. ¿Estás seguro? ¿Por qué si no te llamaría aquí? ¿Por qué si no querría verte a solas? Las manos de Aira se entrelazaron frente a ella. Jake, tengo miedo. Si sabe de nuestro matrimonio, podría hacer muchas cosas, dijo Jake en voz baja. Pero sabíamos que este día llegaría. Sabíamos que no podíamos escondernos para siempre. Aira bajó la vista al suelo. Pensé que tendríamos más tiempo. Pensé que podría encontrar la manera de decírselo, de hacerle entender. Jake se acercó un paso más. Deseaba con todas sus fuerzas tocarla, consolarla. ¿Cómo nos conocimos?, preguntó. Ella lo miró confundida. ¿Qué? Dime cómo nos conocimos. Quiero recordarlo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Tu nave encontró mi nave de investigación cerca de la estrella moribunda. Estábamos atrapados en el pozo de gravedad. Todos decían que estábamos perdidos, que nadie podría alcanzarnos a tiempo. Pero viniste. Yo vine. Jake estuvo de acuerdo. Y te enfadaste mucho cuando te subimos a nuestra nave. No estaba enfadado, protesté. Me sorprendió. Se suponía que los humanos eran débiles. Todos decían que eran frágiles, que morían con facilidad. Pero allí estaban, arriesgando sus vidas para salvar a desconocidos, extraterrestres que nunca les había mostrado amabilidad. Me mostraste amabilidad, dijo Jake. Durante esas 3 semanas de viaje de regreso, podrías haberte quedado en tus aposentos. En cambio, venías al puente todos los días. Me hacías preguntas sobre la Tierra. Querías saber sobre los humanos. Yo quería saber sobre ti, corrigió. Sus ojos brillaban con algo que podrían haber sido lágrimas. Y cada día me enamoraba más de ti. Me enamoré de ti desde el primer momento en que te vi, dijo Jake. Cuando bajaste de ese barco averiado con la cabeza bien alta. No tuviste miedo aunque casi moriste. Fuiste tan valiente, tan fuerte.
Ambos fuimos insensatos, dijo Aya, pero ahora sonreía. Enamorarnos a través de las especies. Casarnos en secreto en esa pequeña luna. ¿De verdad creíamos que nadie se enteraría? No me arrepiento, dijo Jake con firmeza. Ni por un instante. ¿Y tú? Jamás, respondió. Dio un paso hacia él, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el dulce aroma que todos los teranos tenían, como flores y luz de estrellas. Pero Jake, mi padre, no es un hombre cruel, pero sí orgulloso, y es un emperador. Debe pensar primero en su pueblo. Siempre. Si cree que nuestro matrimonio dañará al imperio, entonces lo convenceremos de lo contrario, dijo Jake. Juntos, las enormes puertas al final del pasillo comenzaron a abrirse. El sonido resonó por la cámara como un trueno. Jake y Aira se giraron para mirar. Luces doradas se derramaban desde la sala del trono. Una figura alta apareció en la puerta. Llevaba una armadura que parecía estar hecha de plata líquida y una capa de un rojo intenso que tocaba el suelo detrás de él. Su rostro era severo y marcado por cicatrices, de antiguas batallas. Era el comandante Vex, el asesor militar del emperador. Jake había oído historias sobre él. Vex odiaba a los humanos. Pensaba que eran peligrosos y que debían ser enviados de vuelta a la tierra y retenidos allí. Capitán Morrison. La voz de Vex era fría y dura. El emperador te verá ahora. Aira tocó la mano de Jake solo un instante. Sus dedos estaban fríos contra su piel. Sé valiente, susurró. Muéstrale lo que los humanos realmente son. Jake asintió. Le apretó la mano una vez y luego la soltó. Se enderezó el uniforme y caminó hacia las puertas abiertas. Sus botas resonaban en el pasillo vacío. Cada paso parecía eterno. El comandante Vex lo observó acercarse con ojos que solo mostraban desprecio. El emperador tiene preguntas para ti, humano. Las responderás con la verdad. Cualquier mentira será descubierta. Cualquier engaño será castigado. No tengo nada que ocultar, dijo Jake, aunque eso no era del todo cierto. Tenía todo que ocultar y todo que perder. Ya veremos, respondió Vex. Jake cruzó las puertas y entró en la sala del trono. Las puertas se cerraron tras él con un sonido como el techo de una tumba. Delante de él, sentado en un trono que parecía tallado en un único cristal macizo, estaba el mismísimo emperador Kreb. Los ojos del emperador eran del mismo color dorado que los de sus hijas, pero no transmitían calidez. Miraron a Jake como un científico miraría a un espécimen interesante pero potencialmente peligroso. Capitán Jake Morrison. La voz del emperador llenó la sala. Bienvenido a mi corte. Tenemos mucho que discutir. Jake hizo una reverencia como le habían enseñado. Cuando se enderezó, sostuvo la mirada del emperador sin pestañear. La prueba de su vida estaba a punto de comenzar. La sala del trono era incluso más grande que el salón donde Jake había esperado. Altas ventanas bordeaban las paredes, mostrando el cielo nocturno, lleno de estrellas que Jake no reconocía. Algunas eran azules, otras rojas y otras de colores sin nombre en ningún idioma humano. Este no era el cielo de la tierra. Este era el cielo de Walter Prime, el corazón de un imperio que había gobernado las estrellas durante miles de años antes de que los humanos aprendieran a hacer fuego. Alrededor del trono se encontraban miembros del Alto Consejo. Había 12, cada uno representando una especie alienígena diferente. Jake reconoció a algunos de sus estudios. El alto con 4 brazos era un Corin. El que parecía hecho de cristal viviente era un prisma. El que flotaba en un tanque de líquido verde era una mente profunda. Todos lo observaban con diferentes tipos de ojos, pero el mensaje en esos ojos era el mismo. No pertenecía allí. El comandante Vex se movió para pararse junto al trono. Cruzó los brazos y miró a Jake con abierta aversión. El emperador Kreb se inclinó ligeramente hacia adelante. Era viejo. Jake podía verlo ahora. Su piel azul se había desvanecido hasta casi blanquear en algunas partes. Los mechones plateados de su cabello eran finos, pero su mirada era aguda y clara, sin perderse nada. Capitán Morrison, comenzó el emperador. ¿Sabe por qué lo he convocado a mi corte? Jake tenía la boca seca. Tragó saliva y recuperó la voz. No, Su Majestad. Solo me dijeron que desea hablar conmigo. Ha visitado el espacio de Valteran muchas veces en el último año, dijo el emperador. No era pregunta, pero Jake asintió de todos modos. Vaya, soy diplomático, Majestad. Es mi deber construir relaciones entre nuestros pueblos. Hay muchos diplomáticos,
dijo uno de los miembros del consejo, el corino de 4 brazos. Su voz sonaba como el crujido de rocas. ¿Por qué debería importarle al emperador un humano? Jake mantuvo la mirada fija en el emperador. No sé por qué me llamaron aquí, pero vine porque cuando un emperador pide, uno no se niega. Una leve sonrisa se dibujó en los labios del emperador, pero desapareció rápidamente. Muestre el debido respeto. Eso está bien, pero el respeto no basta. Quiero la verdad, Capitán Morrison. ¿Cuál es su relación con mi hija, la princesa Aira? La sala quedó en silencio. Jake sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Este era el momento, la pregunta que había temido. Podía mentir. Podía decir que solo eran amigos, solo colegas que habían trabajado juntos. Pero el padre de Aira no era tonto. Y Jake se había prometido a sí mismo que afrontaría este momento con valentía. Antes de que pudiera hablar, una voz rompió el silencio. «Padre, estoy aquí». Todos se giraron. La princesa Aya se encontraba en una puerta lateral de la sala del trono. No había estado allí hacía un momento. Debió de usar una entrada de sirvientes, una forma que la familia real conocía, pero otros no. Una lira. La voz del emperador contenía una advertencia. «Este no es lugar para ti. Es un asunto de consejo. Es un asunto que me concierne», dijo Aira. Avanzó, con su túnica púrpura ondeando tras ella. No parecía asustada. Parecía una princesa, como alguien nacida para presentarse ante consejos y emperadores. Si tiene preguntas sobre mi relación con el capitán Morrison, debería estar aquí para responderlas. El comandante Vex dio un paso al frente. Su Alteza se ha excedido. El emperador no la ha convocado. No necesito que me convoquen a la sala del trono de mi propio padre, respondió Aira con frialdad. Se detuvo junto a Jake, sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para que todos pudieran ver que estaban juntos. La mirada del emperador pasó de su hija a Jake y viceversa durante un largo instante. Nadie habló. Entonces el emperador se recostó en su trono y agitó la mano. Muy bien. Hablemos claro entonces. Comandante Vex, informe a consejo sobre lo que sus espías han informado. Vex pareció complacido. Se giró para dirigirse a la sala. Nuestra red de inteligencia ha observado al capitán Morrison y a la princesa Aira juntos en múltiples ocasiones. Se han reunido en secreto. Han intercambiado mensajes. Han pasado tiempo a solas, lejos de los demás. Conversar no es un delito, dijo Aya bruscamente. No, asintió Vex. Pero hay informes de más que conversaciones. Informes de cercanía inapropiada. Informes que sugieren una relación romántica. Los miembros del consejo comenzaron a murmurar entre sí. Algunos parecían sorprendidos, otros disgustados. La mente profunda en su tanque emitió ruidos burbujeantes que podrían haber sido palabras en su idioma. ¿Es cierto?, preguntó el emperador. Miró a Jake al hablar. ¿Siente algo por mi hija? Jake podría haberlo negado. Podría haber dicho que los informes estaban equivocados, que los espías los habían malinterpretado, pero miró a Aira, de pie junto a él, y recordó las promesas que se habían hecho en aquella luna lejana. Promesas de honestidad. Promesas de valentía. Sí, dijo Jake con claridad. Amo a tu hija. La he amado desde el día que la conocí. La sala estalló. Los miembros del consejo gritaron, algunos con ira, otros con incredulidad. El rostro del comandante Vex se contorsionó de furia. ¿Te atreves? Rugió. ¿Te atreves a hablar de amor por una princesa de la casa real? ¿Eres un humano apenas más que un animal? Cuidado, comandante, dijo Jake en voz baja, pero había dureza en su voz. No solo me insultas a mí, sino a toda la humanidad. Puede que seamos jóvenes en las estrellas, pero no somos animales. Son primitivos. Otro miembro del consejo gritó. Su gente todavía libra guerras entre sí. Contaminan su propio mundo. No tienen derecho a tocar a una de las razas antiguas. Estamos aprendiendo. Jake dijo, sí, cometemos errores. Sí, tenemos guerras y problemas, pero intentamos ser mejores. ¿No es eso lo que importa? No dónde empiezas, sino a dónde decides ir. Nobles palabras, dijo el emperador, y su voz atravesó el ruido como un cuchillo a través de la tela. La sala volvió a quedar en silencio. Pero las palabras son fáciles, Capitán Morrison. Permítame preguntarle. ¿Eres algo más? Eres soldado, ¿verdad? Lo era, respondió Jake. Antes de convertirme en diplomático.
El comandante Vex ha estudiado su historial militar, continuó el emperador. Dígales lo que encontró, comandante. Vex sacó una tableta de datos. Sus ojos brillaron al leer. El capitán Hake Morrison luchó en las guerras fronterizas. Lideró un escuadrón de 20 soldados contra una fuerza enemiga de 200. Uno de ellos sobrevivió a 3 accidentes de nave. Se alejó de los 3. Mantuvo una posición durante 6 días sin suministros ni refuerzos. Mató a 40 soldados enemigos en combate cuerpo a cuerpo durante la defensa de la Estación 7. Los miembros de consejo se quedaron en silencio, escuchando. Vex continuó. Este humano ha visto más combate que la mayoría de nuestros soldados en toda su vida. Está entrenado para matar, entrenado para sobrevivir, entrenado para hacer lo que sea necesario para completar su misión. ¿Cuál es su punto, comandante? Preguntó Aira, aunque Hake podía percibir la preocupación en su voz. Lo que Vex dijo es que los humanos son peligrosos. Son violentos. No conocen la paz. Este está ante nosotros hablando de amor. Pero él es un guerrero. Los guerreros no aman. Conquistan. Eso no es verdad. Hake dijo, luché porque tenía que hacerlo. Porque había gente que necesitaba protección. Porque a veces la única manera de salvar vidas es tomar las armas. Pero nunca quise la guerra. Quería la paz. Por eso me hice diplomático. Por eso vine a las estrellas. Viniste a las estrellas, dijo el emperador lentamente. Y te enamoraste de mi hija. ¿Entiendes lo que eso significa? Capitán Morrison. ¿Entiendes los problemas que esto crea? Entiendo, respondió Hake. Entiendo que los Terrans y los humanos son muy diferentes. Entiendo que mucha gente no aceptará nuestra relación. Pero padre, se detuvo al darse cuenta de lo que casi había dicho. Los ojos del emperador se abrieron ligeramente. Padre, ¿te atreves a llamarme padre? Aira agarró la mano de Hake. Luego la apretó con fuerza delante de todos. Su voz era clara y fuerte. Te llama padre porque soy su esposa. Nos casamos hace 6 meses. Según las costumbres humanas y valteranas, Hake Morrison no es solo alguien a quien amo. Es mi esposo. Si antes la sala había sido ruidosa, ahora explotó. Los miembros del consejo gritaron. Algunos exigieron que arrestaran a Hake. Otros pidieron su ejecución. El comandante Vex desenvainó su arma, una larga espada que brillaba con energía. «¡Basta!». La voz del emperador resonó por la cámara como un trueno. Todos se quedaron paralizados. El emperador se levantó de su trono. No era tan alto como Hake había pensado, pero parecía llenar toda la sala con su presencia. Bajó los escalones de su trono, moviéndose lentamente hasta que se paró justo frente a Hake y Aira. «¿Es cierto?», le preguntó a su hija. «¿Te casaste con este humano sin mi permiso, sin mi bendición?» «Sí, padre», dijo Aira. No soltó la mano de Hake. «Me casé con él porque lo amo, porque es bueno, amable y valiente, porque me hace feliz de maneras que nunca creí posibles». El emperador miró a Hake. «¿Y tú? ¿Te casaste con mi hija sabiendo que me enojaría? ¿Sabiendo que causaría problemas entre nuestros pueblos?» «Me casé con ella sabiendo que la amaba más que a nada en el universo», dijo Hake. «Me casé con ella sabiendo que algunas cosas valen la pena cualquier riesgo». Di una. El emperador lo miró fijamente un largo instante. Luego se dio la vuelta y regresó a su trono. Se sentó pesadamente. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba cansada. «En nuestras leyes, un matrimonio así sin la aprobación real está prohibido. El castigo es la muerte para ambos». Aira jadeó. Hake sintió que se le helaba la sangre. Sin embargo, el emperador continuó. «No soy un tirano. Soy padre y soy emperador. Antes de juzgar, quiero saber una cosa. Quiero saber quién es este ser. ¿Quién está ante mí? Este humano que se atrevió a casarse con mi hija». La pregunta flotaba en el aire. La pregunta del emperador pareció resonar en la vasta sala del trono. ¿Quién era este humano que se había casado con su hija? Hake sintió que todas las miradas de la sala estaban sobre él, esperando una respuesta. Pero antes de que Hake pudiera hablar, resonó la voz de Aira. «Padre, déjame decirte quién es». El emperador le indicó con un gesto que continuara. Aira respiró hondo y comenzó a hablar. «Hace 2 años, mi equipo de investigación estudiaba el colapso de una estrella gigante roja. Estábamos en nuestra nave recopilando datos cuando todo salió mal. El pozo de gravedad de la estrella se desplazó. Nos atrajo. Nuestros motores no pudieron liberarse. Enviamos llamadas de socorro,
pero estábamos demasiado lejos de cualquier nave Valkyter. Teníamos quizás 6 horas antes de que nos arrastraran hacia la estrella. La voz de Aira se hizo más fuerte al hablar. Todos los cálculos decían que íbamos a morir. Nuestra propia gente nos decía que no había esperanza. Pero entonces apareció una nave humana. La SSC Liberty. Era una nave pequeña, apenas lo suficientemente grande para su tripulación de 30 personas. El capitán Morrison estaba al mando. Hake recordó ese día. El miedo y la angustia llamaron a la matemática imposible que decía que nunca llegarían a tiempo. La decisión que había tomado de intentarlo de todos modos. La Liberty no estaba diseñada para misiones de rescate. Aira continuó. Era una nave de exploración. Pero al capitán Morrison eso no le importó. Voló su nave hacia el pozo de gravedad. Su tripulación le dijo que era un suicidio. Sus propios oficiales dijeron que la nave sería destruida, pero lo hizo de todos modos. El comandante Vex se burló. Insensatez, no valentía. Cualquier capitán competente lo habría sabido. Cualquier capitán competente nos habría dejado morir, replicó Aira. El capitán Morrison usó toda la potencia de su nave. Quemó los motores para llegar hasta nosotros. Fijó la mira en nuestra nave con rayos tractores que nunca estuvieron diseñados para arrastrar algo tan grande. Y entonces, mientras la estrella destrozaba ambas naves, calculó una trayectoria de onda que usó la propia gravedad de la estrella para liberarnos. El emperador se inclinó ligeramente hacia adelante. Es cierto, usaron la gravedad de la estrella para escapar. Era la única manera, dijo Hake en voz baja. No podíamos luchar bien contra la gravedad directamente. No teníamos suficiente potencia, pero podíamos usarla. Dejémosla que nos arrastrara y luego usáramos esa velocidad para liberarnos en el ángulo justo. Era peligroso. Si hubiéramos fallado el ángulo, aunque fuera por un ápice, ambas naves habrían quedado destrozadas. Pero no fallaron, dijo el emperador. No, coincidió Hake. No fallamos. ¿Qué pasó entonces?, preguntó el emperador. Esta vez le preguntaba directamente a Hake. Los motores de Liberty se dañaron al escapar. Podíamos volar, pero no muy rápido. La nave de investigación de la princesa también resultó dañada. Tardaron 3 semanas en llegar a la estación más cercana donde ambas naves pudieran ser reparadas adecuadamente. 3 semanas, repitió el emperador. Y durante esas 3 semanas, Hake miró a Aira. Sonreía levemente, recordando. Durante esas 3 semanas, hablamos. La princesa Aira sentía curiosidad por los humanos. Nos había estudiado, pero solo a partir de informes y datos. Quería saber cómo éramos realmente. Tenía muchísimas preguntas. Aira hablaba de la tierra, de la cultura humana, de por qué los humanos hacían lo que hacían. Y Hake respondía a todas. Fue paciente conmigo. Incluso cuando preguntaba tonterías. Tú nunca preguntas tonterías. Hake dijo, preguntaste cosas honestas. Querías entender. Y aprendí. Aira se lo contó a su padre. Aprendí que los humanos no son las criaturas primitivas que creíamos. Sí, son jóvenes. Sí, cometen errores, pero tienen algo que muchas de las razas antiguas han perdido. ¿Y qué es eso?, preguntó el emperador. Esperanza, dijo simplemente. Los humanos creen que pueden mejorar las cosas. Creen que el mañana puede ser más brillante que el hoy. No aceptan que algo sea imposible solo porque sea difícil. Hake estrelló su nave contra un pozo de gravedad que debería haberlo matado porque creía que podía salvarnos. Ese tipo de esperanza, ese tipo de determinación. Necesitamos más de eso en la galaxia. La mente profunda en su tanque emitió sonidos burbujeantes. Uno de los miembros del consejo, un ser con escamas y múltiples ojos, tradujo. La mente profunda pregunta si esa esperanza también te llevó a quebrantar nuestras leyes a casarte en secreto. La expresión de Number se tornó seria. Me casé con Hake porque lo amo, pero también me casé con él porque creo que nuestra unión puede ser un puente entre nuestros pueblos. Durante demasiado tiempo, los humanos han sido tratados como seres inferiores. Se burlan de ellos y los desestiman, pero merecen respeto. Merecen ser vistos como iguales. Iguales. El comandante Vex rió con dureza. Llevan menos de 100 años en el espacio. Nosotros llevamos milenios viajando por las estrellas. ¿Cómo pueden ser nuestros iguales? El tiempo que llevas haciendo algo no te hace mejor, dijo Hake. Simplemente significa que llevas más tiempo haciéndolo. Los humanos aportamos nuevas ideas,
Nuevas perspectivas. No tenemos miles de años de tradición que nos digan que es imposible, así que intentamos cosas que otros no harían, como casarnos con una princesa, dijo Vex con sarcasmo. ¿Cómo amar a alguien incluso cuando todo el universo te dice que no debes?, respondió Hake. Miró al emperador. Su Majestad, sé que rompí sus leyes. Sé que debería haberle pedido permiso, pero también sé que si lo hubiera pedido, habría dicho que no, no porque me conociera, sino porque soy humano, porque los humanos no son lo suficientemente buenos para las razas antiguas. ¿Presumes de saber lo que pienso? La voz del emperador era fría. No presumo nada, dijo Hake. Solo sé lo que he visto. He visto humanos ser rechazados en los consejos. He visto que les daban los peores trabajos, las misiones más peligrosas. He oído que los llamaban animales y primitivos. Y sí, sabía que pedirle matrimonio a su hija resultaría en un rechazo. Así que no pregunté. Elegí el amor antes que el permiso. La habitación quedó en silencio. Jai aún sentía la mano de Jai en la suya, cálida y firme. El emperador se puso de pie de nuevo. Bajó los escalones de su trono, con su capa roja ondeando tras él. Se detuvo frente a Hake y Aira. De cerca, Hake pudo ver que los ojos dorados del emperador no estaban enojados. Estaban tristes. «¿Me recuerdas a alguien?», dijo el emperador en voz baja. «Hace mucho tiempo, cuando era joven, fui soldado. Luché en las grandes guerras que forjaron este imperio. Y me enamoré de alguien de quien no debía haberme enamorado. No era Valterana. Era de un mundo conquistado, una especie que habíamos derrotado en batalla. Todos me dijeron que estaba mal. Todos dijeron que estaba por debajo de mí». El emperador hizo una pausa. «Pero la amé y me casé con ella a pesar de las leyes. A pesar de la ira de mi propia familia, porque creía que el amor era más fuerte que la tradición». Aira abrió mucho los ojos. «Padre, nunca supe que murió joven», continuó el emperador. «Su especie no vivió tanto como la nuestra. Estuve 30 años con ella. 30 años de felicidad, y luego ella se fue y yo estaba solo. Me convertí en emperador después y tuve otros matrimonios políticos. Tuve hijos, incluyéndote a ti, Aira, pero nunca amé a nadie como la amé a ella». El emperador extendió la mano y tocó suavemente el rostro de Aira. «Cuando supe que te habías casado con un humano, me enojé, pero no por la razón que crees. Me enojé porque conozco el dolor que viene de amar a alguien cuya vida es mucho más corta que la tuya. Los humanos viven quizás 100 años. Tú vivirás 1000. ¿Entiendes lo que eso significa? Hija, ¿entiendes el dolor que estás eligiendo?» La voz de Aira era firme. «Lo entiendo. Lo he pensado todos los días desde que conocí a Hake. Pero padre, ¿no es mejor tener amor por poco tiempo que nunca tenerlo? ¿No valen la pena 30 años de felicidad por el dolor que viene después?» El emperador cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, estaban húmedos con lágrimas que no cayeron. Tal vez tengas razón». Se giró hacia Hake. «¿Y tú, Capitán Morrison, entiendes lo que le pides a mi hija? Te verá envejecer. Te verá morir. Vivirá siglos después de que te hayas ido. ¿Puedes hacerle eso a alguien a quien amas?» Hake también había pensado en ello. Muchas noches había permanecido despierto pensando en ello. «No puedo darle la eternidad», dijo, «pero puedo darle cada momento que tengo. Puedo amarla completamente mientras viva. Y tal vez, solo tal vez, el tiempo que tengamos juntos sea suficiente». El emperador lo miró un largo momento. Luego se volvió hacia el consejo. «Miembros del Alto Consejo, han oído la verdad. La princesa Aira se ha casado con el capitán Hake Morrison, un humano. Este matrimonio se llevó a cabo sin mi permiso, lo cual está prohibido por nuestras leyes. El castigo por tal acto es la muerte. Sin embargo, no soy solo un guardián de las leyes. También soy un padre y un emperador que debe pensar en el futuro de nuestro pueblo». Regresó a su trono, pero no se sentó. «Propongo una prueba. La prueba del valor. Es una antigua tradición poco común, pero que aún forma parte de nuestras leyes. El capitán Morrison se enfrentará a 3 desafíos. Si lo supera, su matrimonio con mi hija será reconocido. Será aceptado como miembro de la familia real. Pero si falla en uno solo, el matrimonio se disolverá y será desterrado del espacio valterano para siempre». El comandante Vex sonrió. «Una solución excelente, Su Majestad. La prueba del valor nunca ha sido superada por un extraño. El humano fracasará, y este problema se resolverá». «¿Cuáles son los 3 desafíos?», preguntó Hake.
El emperador lo miró. El primero es una prueba de intelecto. Debes resolver un problema con el que nuestras mentes más brillantes han luchado durante generaciones. El segundo es una prueba de fuerza. Debes enfrentarte a nuestro campeón en combate. El tercero es una prueba de carácter. Debes demostrar que tus intenciones son puras y que realmente amas a mi hija. ¿Y si supero los tres?, preguntó Jake. Entonces serás mi hijo, dijo el emperador. Y la humanidad habrá demostrado que es digna de respeto. Jake miró a Aira. Ella lo observaba con esos ojos dorados llenos de esperanza y miedo. Pensó en el pozo de gravedad. Pensó en volar hacia una muerte segura porque era lo correcto. Pensó en el amor, la esperanza y todo lo que hacía a los humanos quienes eran. Se giró hacia el emperador e hizo una reverencia. Acepto el desafío. La primera prueba comenzó a la mañana siguiente. Jake fue conducido a una cámara llena de pantallas y visualizadores que mostraban complejas ecuaciones matemáticas. En el centro de la sala se encontraba un grupo de científicos valterianos, con el cabello plateado brillando bajo las intensas luces. Miraban a Jake con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desprecio. El científico jefe, un anciano valteriano llamado Kelbore, se puso de pie y señaló la pantalla más grande. Este es el problema que debes resolver, humano. Durante 300 años, hemos intentado comprender por qué viajar más rápido que la luz a veces crea anomalías temporales. Las naves que deberían llegar en un momento llegan en otro, a veces minutos antes, a veces horas tarde. La diferencia es aleatoria e impredecible. Jake estudió la pantalla. Las ecuaciones eran increíblemente complejas, llenas de símbolos que nunca había visto. Pero al mirarlas, algo le resultó familiar. Había estudiado física en la Tierra, aunque no a ese nivel avanzado. El problema, continuó Kelbore, es que nuestras ecuaciones son perfectas. Según todas nuestras matemáticas, estas anomalías no deberían existir. Sin embargo, existen. Hemos probado todas las teorías. Nada funciona. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Jake. Tienes 6 horas, respondió Kelbore. El mismo tiempo que tuviste en tu pozo de gravedad. Veamos si puedes hacer otro milagro. Jake se sentó en una estación de trabajo. Los científicos lo observaban, esperando que fallara. Se quedó mirando las ecuaciones, tratando de entenderlas. Su educación humana parecía tan pequeña en comparación con sus siglos de conocimiento. Pero entonces recordó algo que Aya le había dicho durante sus 3 semanas juntos. Ella había dicho que a veces los teranos eran demasiado inteligentes para su propio bien. Estaban tan concentrados en soluciones complejas que se les escapaban las simples. Jake comenzó a trabajar, no tratando de entender todas las matemáticas avanzadas, sino buscando patrones. Pasaron las horas. Los científicos susurraban entre ellos. Algunos salieron de la habitación, convencidos de que fracasaría. Después de 5 horas, Jake se puso de pie. Creo que encontré algo. Kelbore se acercó con aspecto escéptico. ¿Qué has encontrado? Tus ecuaciones asumen que el espacio es el mismo en todas partes, dijo Jake. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si hay pequeñas diferencias en el espacio mismo? Demasiado pequeño para medirlo directamente, pero lo suficientemente grande como para afectar a naves que viajan más rápido que la luz. Es imposible, dijo Kelbore. Habríamos detectado tales diferencias, ¿verdad?, preguntó Jake. Buscan grandes diferencias. ¿Y si son tan pequeñas que sus instrumentos las perciben como una simple variación normal, como la estática de una radio? Señaló las ecuaciones. Si añades una variable aquí para las irregularidades espaciales microscópicas y ajustas los cálculos aquí y allá, las anomalías empiezan a tener sentido. No son aleatorias. Son causadas por naves que chocan con estas pequeñas protuberancias en el espacio. Kelbore miró la pantalla. Su expresión cambió lentamente del escepticismo a la sorpresa. Eso podría funcionar. Las matemáticas lo respaldan, pero nunca se nos habría ocurrido analizar escalas tan pequeñas. Se volvió hacia Jake con un nuevo respeto en la mirada. No resolviste el problema por completo, humano, pero encontraste un camino que habíamos pasado por alto. Eso es suficiente. La segunda prueba se celebró en una gran arena. Miles de teranos se habían reunido para observar. Jake estaba de pie en el centro de la arena, con una armadura ligera, y sosteniendo un arma de entrenamiento. Frente a él estaba Kryn, el campeón del emperador. Kryn era enorme. Medía 2,5 metros, con músculos que parecían tallados en piedra. Su piel azul estaba cubierta de cicatrices de innumerables batallas.
En sus manos, sostenía un largo bastón que crepitaba con energía. «¡Comienza!», gritó la voz del emperador desde el palco real. Kryn se movió rápido, más rápido de lo que Hake esperaba para alguien tan grande. El bastón se dirigió a la cabeza de Hake. Hake apenas agachó a tiempo. El bastón pasó sobre con un sonido atronador. Hake rodó hacia un lado y se levantó con su arma lista, pero Kryn ya estaba allí. El bastón giraba en un patrón complejo. Hake bloqueó un golpe, luego otro, pero el tercero le dio en el hombro y lo envió volando hacia atrás. El dolor estalló en el brazo de Hake. La armadura lo había protegido de heridas graves, pero tendría moretones. Kryn no esperó. Cargó hacia adelante como un toro. Hake no podía igualar la fuerza de Kryn. Lo sabía, pero había luchado contra enemigos más grandes antes. En las guerras de la tierra, había aprendido que ser más pequeño a veces significaba ser más inteligente. Esperó a que Kryn estuviera cerca, se arrojó al suelo y extendió la pierna. El pie de Kryn se enganchó en la pierna de Hake. El gran guerrero perdió el equilibrio por un instante. Hake aprovechó ese momento para rodar y ponerse de pie. Le dolía el hombro, pero aún podía moverlo. Observó a Kryn con atención. Estudiando sus movimientos, buscando patrones, Kryn atacó de nuevo. Pero esta vez, Hake estaba listo. No intentó bloquear los fuertes golpes. En cambio, esquivó. Se movió lo justo para dejar pasar el bastón. Usó el impulso de Kryn en su contra, obligando al gran guerrero a extenderse demasiado. Después de cada esquiva, Hake contraatacaba rápidamente en los puntos vulnerables. Un golpe en la rodilla, un puñetazo en las costillas. Ninguno de sus golpes fue lo suficientemente potente como para herir realmente a Kryn, pero se acumulaban poco a poco. El campeón comenzó a perder fuerza. La pelea se prolongó durante 20 minutos. Hake estaba exhausto. Le ardían los músculos. Su respiración se entrecortaba. Kryn también estaba cansado, pero no tanto. El guerrero estaba hecho para la resistencia. El siguiente ataque de Kryn fue brutal. Hizo girar el bastón en un amplio arco que Hake no pudo esquivar. Hake levantó su arma para bloquear. El impacto fue tremendo. El arma de Hake se hizo añicos y fue arrojado al suelo. Kryn caminó lentamente. El bastón se levantó para el golpe final. Hake estaba indefenso. No tenía ningún arma. Estaba demasiado cansado para correr, pero no se rindió. Cuando Kryn bajó el bastón, Hake lanzó un puñado de arena a los ojos del guerrero. Se desplomó hacia atrás, cegado por un momento. Hake se abalanzó hacia adelante y agarró las piernas de Kryn, tirando con todas sus fuerzas. Kryn cayó. El poderoso campeón golpeó el suelo con un estruendo que sacudió la arena. Hake se subió encima de él, usando toda la fuerza que le quedaba para sujetar al guerrero más grande, pero Kryn era demasiado fuerte. Derribó a Hake fácilmente. Ambos luchadores se pusieron de pie uno frente al otro. Hake no tenía ningún arma. Los ojos de Kryn se aclararon. La arena se disipó. El campeón alzó su bastón para otro ataque. Entonces Kryn se detuvo. Bajó el bastón y dio un paso atrás. La multitud se quedó sin aliento. «¿Por qué te detienes?», preguntó Hake, respirando con dificultad. «Porque ya has ganado», dijo Kryn. Su voz era profunda y sorprendentemente suave. «Soy más fuerte que tú. Soy más grande. Estoy mejor entrenado. Pero no te rendiste. Luchaste con todo lo que tenías. Usaste tu mente cuando tu cuerpo falló. Esa es la verdadera fuerza». Kryn se volvió hacia el palco del emperador e hizo una reverencia. «Majestad, este humano ha superado la prueba. No puede derrotarme en combate, pero ha demostrado su corazón de guerrero». La multitud estalló en vítores. Incluso aquellos que habían venido a ver a Hake fracasar se conmovieron por su valentía. La tercera prueba se celebró en una cámara silenciosa, sin multitudes esta vez. Solo el emperador, Aira, Hake y el comandante Vex. «Esta es la prueba final», dijo el emperador. «La prueba del carácter. El comandante Vex te presentará una opción. Tu respuesta determinará si realmente amas a mi hija o si solo buscas poder y estatus». Vex sonrió fríamente. «Capitán Morrison, le ofrezco un trato. Renuncia a tu matrimonio con la princesa. Regresa al espacio humano. A cambio, tu pueblo recibirá pleno reconocimiento diplomático. Los humanos tendrán asientos en el Consejo Galáctico. Se firmarán acuerdos comerciales. Se abrirá. Tu especie pasará de ser un simple idiota a ser igual entre las estrellas. Solo tienes que renunciar a tu esposa.
Jake sintió un nudo en el estómago. Esta era exactamente la elección que había temido. Salvar la felicidad de Aira o salvar el futuro de la humanidad. Pero antes de que pudiera responder, Vex continuó. Sin embargo, si te niegas, habrá consecuencias. El matrimonio se mantendrá, pero la humanidad será vista con recelo. El comercio será limitado. Puedes tener a la princesa, pero tu gente sufrirá por tu egoísmo. Esto no es justo, protestó Ali. Es perfectamente justo. Vex respondió. Nos muestra lo que realmente valora, su propia felicidad o el bien de su pueblo. Jake miró a Aira. Sus ojos dorados estaban llenos de dolor. Ella sabía que debía elegir. Lo correcto, lo moral, era renunciar a ella y ayudar a la humanidad. Entonces Jake miró al emperador. Esto no es una prueba de carácter, dijo en voz baja. Es una trampa. Me estás pidiendo que elija entre dos malas opciones. Pero el verdadero carácter no se trata de elegir entre dos males. Se trata de encontrar un tercer camino. No hay un tercer camino, dijo Vex. Siempre hay un tercer camino, respondió Jake. ¿Quieres saber si de verdad amo a Aira? Entonces mira esto. Se giró hacia el emperador. Su Majestad, no renunciaré a mi esposa, pero tampoco dejaré que la humanidad sufra por mi decisión. Si quieres castigar a alguien, castígame a mí. Envíame lejos. Expúlsadme del espacio pterano. Deja que Aira se divorcie de mí y se case con otro si así lo exige la política. Pero no castigues a miles de millones de humanos que no tuvieron nada que ver con mi decisión de enamorarme. ¿La abandonarías?, preguntó Aira con la voz quebrada. ¿Para proteger la tierra? Para proteger a la gente que no puede defenderse. Los ojos de Jake estaban llenos de lágrimas. Sí, te amo más que a nada, pero también amo a mi gente. Si tengo que elegir entre mi felicidad y su supervivencia, los elijo a ellos. Eso es lo que hacen los humanos. Nos sacrificamos el uno por el otro. El emperador se levantó y se acercó a Jake. Le puso la mano en el hombro. Y esa, capitán Morrison, es la respuesta correcta. Jake parpadeó sorprendido. ¿Qué? La prueba no se trataba de la elección que hiciste, explicó el emperador. Se trataba de cómo la tomaste. El comandante Vex te ofreció una falsa elección. Dos caminos que conducían al dolor. Un hombre inferior habría optado por la opción fácil. Sacrificar el amor por el poder o el poder por el amor. Pero te negaste a aceptar la premisa de la pregunta. Encontraste una tercera vía, incluso si esa vía implicaba sacrificarte a ti mismo. Ese es el verdadero carácter. El emperador sonrió. Has superado las 3 pruebas. Jake Morrison. Has demostrado tu intelecto, tu fuerza y tu carácter. Te acepto como mi yerno. La sala del trono se llenó de gente al día siguiente. No solo el Alto Consejo, sino también embajadores de docenas de mundos, representantes de especies que Jake nunca había visto antes. Todos habían venido a escuchar el juicio final del emperador. Jake estaba de pie junto a Aira, tomándole la mano. Ahora vestían ropa formal. La túnica de Aira era blanca y dorada, los colores de la familia real. Jake llevaba un uniforme que combinaba los estilos humano y valterano. Se sentía extraño, pero también se sentía bien. El emperador estaba sentado en su trono, mirando a la multitud. El comandante Vex estaba a su lado, su rostro inexpresivo. Las pruebas habían terminado, pero Jake sabía que Vex seguía sin caerle bien. Eso estaba bien. Jake no necesitaba caerle bien a todos. Solo necesitaba ser fiel a sí mismo. Pueblo del imperio, comenzó el emperador. Su voz resonó por la enorme sala. Hace 3 días, llamé al capitán Jake Morrison ante esta corte. Me enteré de que se había casado con mi hija, la princesa Aira. En secreto, según nuestras leyes, un matrimonio sí debería ser castigado con la muerte, murmuró la multitud. Algunos parecían enojados, otros curiosos. Jake apretó la mano de Aira y se irguió. Pero soy más que un guardián de las leyes, continuó el emperador. Soy un padre y un líder que debe pensar en el futuro. Así que le di al capitán Morrison 3 pruebas, 3 oportunidades para demostrar su valía, y las ha superado. El emperador se levantó y bajó de su trono. Se movió lentamente, dando peso a cada palabra. En la primera prueba, nos demostró que los humanos piensan de forma diferente a nosotros. No están atados a siglos de tradición. Pueden ver soluciones que nosotros pasamos por alto, porque estamos demasiado centrados en nuestras propias costumbres. Su nueva perspectiva puede ser justo lo que la galaxia necesita.
Se detuvo frente a Jake. En la segunda prueba, nos mostró coraje y determinación. Se enfrentó a un enemigo que no pudo derrotar, pero no se rindió. Luchó con todo lo que tenía, usando su mente cuando su cuerpo no era suficiente. Nos mostró que la fuerza no se trata solo de tamaño o poder. Se trata de negarse a rendirse. El emperador se giró para dirigirse a la multitud. Y en la tercera prueba, nos mostró lo que significa tener un carácter auténtico. Ante una decisión imposible, no tomó el camino fácil. Estuvo dispuesto a sacrificar su propia felicidad por el bien de su pueblo. Esa es la marca de un verdadero líder. El comandante Vex dio un paso al frente. Su voz era formal y controlada. Su Majestad, debo hablar. Me he opuesto a este matrimonio desde el principio. Creía que los humanos eran peligrosos e indignos, pero he observado al capitán Morrison. Lo he puesto a prueba, y debo admitir que hizo una pausa como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Estaba equivocado. No sobre que los humanos sean diferentes. Son diferentes, pero diferente no es lo mismo que inferior. Diferente puede ser valioso. La multitud guardó silencio, sorprendida al oír a Vex admitir que estaba equivocado. Vex continuó. Todavía tengo preocupaciones. Sigo pensando que los humanos son impredecibles. Pero impredecible también puede significar innovador, y quizás eso es lo que necesitamos. Quizás nos hemos vuelto demasiado aferrados a nuestras costumbres. Se inclinó ante Jake. Disculpe mis duras palabras, capitán Morrison. Se ha ganado mi respeto. Jake le devolvió la reverencia. Gracias, comandante. Sé que el cambio es difícil. Sé que aceptar a los humanos como iguales no es fácil para especies que han estado en el espacio durante miles de años. Pero les prometo que trabajaremos duro para ganarnos esa aceptación todos los días. El emperador levantó la mano para pedir silencio. Por lo tanto, hago esta declaración. El matrimonio entre la princesa Ai y el capitán Jake Morrison es reconocido por el imperio. Jake Morrison es aceptado como miembro de la familia real con todos los derechos y responsabilidades que conlleva ese puesto. Aira dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de alegría. Jake sintió un alivio inmenso, pero el emperador no había terminado. Sin embargo, esta aceptación tiene condiciones. Capitán Morrison servirá como embajador entre la humanidad y el imperio Valkyter. Nos ayudará a comprender mejor a su gente y a que su gente nos comprenda a nosotros. Trabajará para tender puentes entre nuestras civilizaciones. Lo haré, dijo Jake con firmeza. Eso es lo que siempre he querido hacer. Hay una cosa más, dijo el emperador. Su voz se volvió más seria. No todos aceptarán este matrimonio. No todos creen que los humanos merecen respeto. Hay quienes verán esta unión como una traición a los valores valteranos. Se enfrentarán a oposición. Se enfrentarán al peligro. Algunos incluso podrían intentar hacerles daño a ustedes o a la princesa Aira. Jake lo esperaba. Entendemos los riesgos. ¿Y usted? Preguntó el emperador. Porque debo advertirle. El camino que nos espera no será fácil. Hay facciones dentro del imperio que creen en la supremacía valteriana. Creen que las razas antiguas deben gobernar y las razas más jóvenes deben servir. Su matrimonio desafía esa creencia. Sugiere que todas las especies pueden ser iguales sin importar cuánto tiempo hayan estado en el espacio. Aira habló. Padre, no tenemos miedo. Sabíamos cuando nos casamos que habría desafíos, pero también creemos que nuestro amor puede ser un ejemplo. Podemos mostrarle a la galaxia que las diferentes especies no solo pueden coexistir, sino que pueden amarse y respetarse mutuamente. El emperador miró a su hija con orgullo. Te has vuelto sabia, Aira, más sabia que yo a tu edad. Se volvió hacia la multitud. Que este matrimonio sea un símbolo de una nueva era en la galaxia, una era en la que juzguemos a los demás no por su edad o su tecnología, sino por su carácter y sus acciones. Uno de los miembros del consejo, el Corón de 4 brazos, se puso de pie. Su Majestad, ¿qué hay de las otras peticiones humanas? Han estado pidiendo pleno reconocimiento diplomático. Quieren asientos en el Consejo Galáctico. ¿Cambiará este matrimonio nuestra política hacia la humanidad? El emperador pensó por un momento. Esa es una cuestión que el Consejo debe decidir. Pero diré esto, la humanidad nos ha demostrado algo hoy. Nos han demostrado coraje, inteligencia e integridad. Esas son cualidades que debemos valorar, no temer. Creo que es hora de que le demos a la humanidad una verdadera oportunidad de demostrar su valía como miembros de la comunidad galáctica. Otro miembro del Consejo habló. Pero aún son muy jóvenes.
Aún libran guerras entre ellos. Aún cometen muchos errores. Y nosotros no. El emperador preguntó, ¿no recuerdan nuestra propia historia? Las guerras que libramos. Los errores que cometimos cuando éramos jóvenes. Toda civilización pasa por dificultades de crecimiento. La pregunta no es si cometen errores, sino si aprenden de ellos. Miró a Jake. Los humanos son aprendices. Se adaptan, crecen, denles tiempo, y creo que nos sorprenderán a todos. El prisma, el ser hecho de cristal viviente, habló con una voz como campanillas de viento. Si se debe dar más respeto a la humanidad, también deben aceptar más responsabilidad. Deben seguir las leyes galácticas. Deben demostrar que se puede confiar en ellos. Lo haremos. Jake dijo, queremos formar parte de la comunidad galáctica, no estar al margen. Queremos aprender de las especies que llevan más tiempo en esto que nosotros, pero también queremos ser tratados como socios, no como niños que necesitan ser controlados. El emperador levantó las manos. Este es mi decreto. La humanidad recibirá una membresía provisional en el Consejo Galáctico. Tendrán observadores en las reuniones de consejo. Después de 5 años, revisaremos su progreso y decidiremos si están listos para ser miembros de pleno derecho. La delegación humana entre la multitud prorrumpió en vítores. Jake ni siquiera sabía que estaban allí. Miró a su alrededor y vio a la embajadora Lisa Chen, jefa del cuerpo diplomático de la Tierra, sonriendo con lágrimas en los ojos. El emperador continuó, y para demostrar mi compromiso con esta nueva relación entre nuestros pueblos, nombro al capitán Jake Morrison embajador especial para las relaciones entre los humanos y valteranos. Trabajará directamente con mi hija para fortalecer los lazos entre nuestras civilizaciones. Más aplausos llenaron la sala. No todos aplaudían. Jake lo notó. Algunos miembros del consejo parecían disgustados. El comandante Vex no sonreía, aunque tampoco fruncía el ceño. Parecía pensativo. El emperador se acercó a Jake y Aira. Tomó sus manos unidas. Hija mía, has elegido un camino difícil, pero creo que es el correcto. Jake Morrison, ahora eres mi hijo. No lo digo a la ligera. Lleva sobre tus hombros las esperanzas de toda tu especie. No los defraudes. No lo haré, prometió Jake. Y tampoco defraudes a mi hija, añadió el emperador, con voz más suave. Lo ha arriesgado todo por ti. Ámala. Aprecia cada momento porque esos momentos son más preciados que cualquier trono o imperio. Lo haré, dijo Jake. Cada día, el emperador retrocedía y se dirigía a la multitud por última vez. Esta ceremonia ha concluido. El matrimonio ha sido reconocido. Que todos los que presencien esto recuerden que hoy dimos un paso hacia un futuro mejor. Un futuro donde el amor pueda salvar las brechas entre las especies. Un futuro donde estemos unidos no por la fuerza, sino por elección. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Aira se volvió hacia Jake. Sus ojos dorados brillaban. Lo logramos, susurró. De verdad lo logramos. Lo logramos, asintió Jake. La abrazó, sin importarle quién la viera. Te amo. Yo también te amo, dijo Aira, mi valiente e imposible humana. Se quedaron allí, en la sala del trono, abrazados, mientras la gente fluía a su alrededor. Algunos se detuvieron para felicitarlos. Otros pasaron con miradas de desaprobación. Pero a Jake no le importó nada de eso. Pensó en el viaje que lo había traído hasta allí. La misión de rescate, las 3 semanas conociendo a Aira, la boda secreta en una luna lejana, el miedo cuando el emperador lo convocó, las pruebas y ahora este momento de aceptación. ¿En qué estás pensando?, preguntó Aira. Estoy pensando en lo diferente que es mi vida ahora en comparación con hace un año, dijo Jake. Hace un año, solo era un soldado que intentaba convertirse en diplomático. Ahora estoy casado con una princesa. Soy embajador y estoy de pie en la sala del trono del imperio más poderoso de la galaxia. ¿Te arrepientes?, preguntó Aira en voz baja. Jake se apartó para poder mirarla a la cara. Ni por un segundo. Vales cada riesgo, cada desafío, cada decisión difícil. Vales todo. Ahí sonrió. Bien, porque lo difícil apenas empieza. Tenemos mucho trabajo por hacer. Construir puentes, cambiar mentalidades, mostrarle a la galaxia que humanos y valquíteos pueden trabajar juntos. Lo haremos juntos. Jake dijo que ese es el secreto. Creo que los humanos somos buenos en cosas imposibles porque no las hacemos solos. Trabajamos juntos. Nos apoyamos mutuamente. Nos negamos a rendirnos.
Entonces triunfaremos, dijo Aira con confianza. Porque nunca me rendiré contigo y tú nunca te rendirás conmigo. Juntos somos más fuertes que cualquier desafío que podamos enfrentar. Salieron de la sala del trono de la mano, caminando hacia su futuro. Tras ellos, el emperador los vio partir. Sonreía, pero también había tristeza en sus ojos. Recordó a su propio amor perdido. La mujer del mundo conquistado que le había enseñado que el amor no conocía límites. Me recuerdan a nosotros, dijo una suave voz a su lado. Se giró para ver a uno de sus consejeros, un viejo valterano que le había servido durante décadas. Sí, asintió el emperador. Lo hacen, y por eso creo en ellos. El amor me dio los mejores años de mi vida. Quizás el amor pueda darle a la galaxia un futuro mejor. Lejos, en la Tierra, corría la voz. La humanidad tenía un miembro provisional en el Consejo Galáctico. Uno de los suyos se había unido a la familia real valteriana por matrimonio. Lo imposible se había vuelto posible. Los niños miraban las estrellas con nueva esperanza en los ojos. Tal vez podrían alcanzar esas estrellas. Tal vez podrían explorar la galaxia. Tal vez podrían ser iguales entre las razas antiguas. Y en la sala del trono de Valera Prime, en un momento de tranquilidad, después de que todos se hubieran marchado, el comandante Vex se acercó al emperador. Su Majestad, dijo Vex, quiero que sepa que honraré su decisión. Trabajaré con el capitán Morrison, pero aún me preocupa la humanidad. Sé que sí, respondió el emperador. Y eso es bueno. Necesitamos gente que haga preguntas, que se preocupe por los riesgos, pero también necesitamos gente que crea en las posibilidades. Equilibrio, comandante. Eso es lo que nos guiará hacia adelante. Equilibrio, repitió Vex. Luego, tras una pausa, el humano tuvo un buen desempeño en las pruebas. Mejor de lo que esperaba. Lo hizo. El emperador asintió. Luchó con honor, continuó Vex. Y cuando se presentó ante mí en la prueba final, podría haber elegido poder sobre los principios. No lo hizo. Eso habla de carácter, sonrió el emperador. Un gran elogio de su parte, comandante. Soy un soldado, dijo Vex. Reconozco el coraje cuando lo veo. El humano tiene coraje. Quizás eso sea suficiente. Mientras el sol se ponía sobre la capital terana, proyectando una luz dorada a través de las ventanas del palacio, comenzaba un nuevo capítulo. No solo para Jaque y Aira, sino para toda la humanidad. Habían demostrado que podían permanecer entre las estrellas. Ahora tenían que demostrar que podían prosperar allí. Pero no lo harían solos. Ahora tenían aliados. Tenían amigos y se tenían el uno al otro. El futuro era incierto. Habría desafíos por delante. Pero los humanos nunca habían temido los desafíos. Habían salido de cuevas y alcanzado las estrellas. Habían sobrevivido a guerras, desastres y a sus propios peores impulsos. Nunca habían dejado de esforzarse por ser mejores.